Hola a todos, bienvenidos a una nueva clase de Práctica Docente 1. En este caso la intención de este video es poder repasar algunas cuestiones centrales de los fundamentos teóricos de las autobiografías escolares y también poder brindarle algunos consejos prácticos al momento de escribir sus autobiografías. Cuando comenzamos a trabajar sobre la cuestión de las narrativas, en especial sobre las biografías escolares, dijimos que algunos de los objetivos son, por un lado, rememorar experiencias escolares significativas, es decir, aquellas experiencias que de alguna manera han quedado guardadas en nuestra interioridad o nos han marcado, es decir, recordar aquellas vivencias que de alguna manera atravesaron nuestras subjetividades. Por otro lado, dijimos que también intentábamos reconocer el valor que tiene la escritura dentro de la formación docente o para ayudarnos a la reflexión de las propias prácticas, pero en especial para poder construir nuestro propio rol, o sea, trabajar sobre las autobiografías para reconocer las características del rol docente y poder comenzar a construir nuestro propio perfil docente. Y también el objetivo, ya que vamos a trabajar sobre las autobiografías y las vamos a escribir, intentamos darles algunas pautas de cómo escribir las autobiografías, ya que corresponden a un tipo de género particular de las escrituras del yo. Las autobiografías escolares son una poderosa herramienta dentro de la formación docente. Son un recurso formativo que nos permiten poner en tensión, por un lado, aquello que nosotros hemos internalizado o hemos naturalizado dentro de nuestras experiencias escolares, con respecto a lo que la realidad actual nos está exigiendo, ¿sí? Ponemos en tensión esas dos cuestiones. También nos permite poner en tensión aquello que hemos vivenciado con respecto a aquellas teorías que le dieron o le dan sentido a la educación, y también poder reflexionar sobre cada una de estas experiencias para reflexionar o para poder enriquecer nuestras prácticas docentes. Como género, la autobiografía escolar lo que nos permite es organizar todas nuestras vivencias escolares y a partir de esa organización poder ejercitar el pensamiento reflexivo. Nosotros hemos trabajado sobre un video de Andrea Oliot donde nos dice que al indagar sobre las autobiografías escolares nos damos cuenta de que nosotros ya sabemos qué es ser docente, qué es enseñar, qué es aprender, qué es evaluar, qué es la escuela, ¿sí? Y todo lo que hace a la educación o a lo escolar. Sin embargo, es necesario escribirlo para poder reflexionar y para después poder conceptualizar esas experiencias. O sea, no nos quedamos en lo anecdótico, o sea, en contar qué fue lo que pasó, sino que también necesitamos conceptualizar, ¿sí? ¿Y qué nos decía sobre esto Andrea Oliot? Que son saberes potentes, es decir, que nos motivan desde el interior, que tienen ese poder transformador y sobre todo son potentes porque nos han atravesado en nuestra formación. Cuando iniciamos la temática de las narrativas utilizábamos la metáfora del viaje y cada una de las profundizaciones que hacíamos de cada una de estas temáticas le llamábamos paradas, ¿sí? Y les dijimos que iba a haber 4 paradas. Las 2 primeras que van a ser los fundamentos teóricos de lo que son las narrativas y sobre todo las biografías escolares. La tercera parada es en la que nos encontramos ahora, que tiene que ver con la escritura de la propia biografía escolar, es decir, que en este video la intención es poder visualizar o poder darles algunas indicaciones sobre cuestiones prácticas para poder escribir sus autobiografías y poder establecer una guía. Y nos está faltando una 4ª parada, que es cuando ya tengamos las autobiografías de todos ustedes escritas,
que es el momento donde vamos a realizar los análisis correspondientes y vamos a intentar conceptualizar las vivencias escolares. Antes de pasar a la guía que les vamos a dejar sobre lo que deben tener en cuenta para poder escribir las autobiografías, nos parece muy importante poder hacerle algunas recomendaciones de tipo práctica. Primero, la guía que nosotros les vamos a dar sirve como orientadora, ¿no? O sea, no son consignas que ustedes tienen que responder. Ustedes tienen que establecer una narración, contar la experiencia escolar. Por lo tanto, esa guía que nosotros les damos es solamente sobre algunas cuestiones que ustedes pueden o no tener en cuenta, ¿sí? Sirve nada más que para eso. No como consigna, sino como orientadora, ¿sí? Orientadoras. Por otra parte, también otra cuestión práctica que tienen que tener en cuenta es que las autobiografías escolares corresponden al género de las escrituras del yo. Por lo tanto, la escritura o la narración tiene que ser en primera persona. Y también una de las más importantes recomendaciones prácticas es que tienen que escribirla siguiendo un orden cronológico, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que primero van a escribir todo lo que tenga que ver con nivel inicial, después el primario, después el secundario, después el nivel superior hasta la actualidad. Es decir, lo que no queremos es que ustedes comiencen narrando algo de nivel inicial y de ahí pasen a la secundaria y después vuelvan a la primaria. No, que cada recuerdo esté dentro del nivel correspondiente, ¿sí? Por ahí quizás no se acuerdan específicamente en qué año fue, pero se acuerdan que fue en la primaria, bueno, que corresponda la escritura a el nivel primario, ¿sí? No pasemos de un nivel al otro sin haber concluido el anterior. Ahora sí, llegó el momento de poder comentarle algunas cuestiones prácticas para tener en cuenta para cuando escriban sus autobiografías. Les recordamos que esto es solamente una guía, no son consignas, sino que son orientaciones que ustedes pueden o no pueden tener en cuenta para el momento de escribir sus autobiografías escolares. Una cuestión que puede resultar útil, sobre todo si no nos acordamos o no tenemos muchos recuerdos presentes, es poder describir a las instituciones, es decir, poder describir los edificios escolares y las percepciones que teníamos de esos edificios escolares, si nos resultaba un lugar agradable, frío, húmedo, muy grande, digamos, o quizás la percepción, supongamos cuando íbamos a la primaria, nos resultaba que un salón de clases era inmenso y después volvimos al tiempo ya más grandes y nos dimos cuenta que ese salón era más chico de lo que pensábamos cuando íbamos a la primaria, por ejemplo, ¿sí? Entonces puede resultar útil describir las instituciones. Sí les pedimos que a las instituciones escolares en las que ustedes transitaron puedan ubicarlas geográficamente, decir dónde están, ¿sí? Y si pueden también poder contextualizarla, decir el barrio o más o menos cómo era el contexto en el cual estaba inserta la institución. Por otro lado, les pedimos que en la medida de sus posibilidades y en cuanto ustedes se acuerdan, que puedan contarnos qué les enseñaron en las distintas instituciones en las cuales ustedes estuvieron o qué aprendieron, cuáles fueron los aprendizajes valiosos que le dejaron, más allá de lo académico, ¿sí? Por ahí alguna cuestión que tenga que ver con los valores, ¿sí? Por ahí eso puede resultar útil al momento de contarnos sus biografías escolares. Es normal que ustedes, o que muchos de ustedes al principio no se acuerden de ciertos momentos de su escolaridad, sobre todo hablando de nivel inicial y de la primaria. Bueno, eso es normal. Por ahí les recomendamos que utilicen algo que los ayuda a recordar. Es decir, la memoria se ejercita. Entonces, por ahí pueden rastrear fotos de su escolaridad, pueden rastrear algún tipo de recordatorio como algún premio, algún diploma, algún acto escolar, ¿sí? Algo que los ayuda a recordar o charlar con alguien
que haya vivenciado su etapa escolar, algún compañero o algún familiar que pueda ayudarlos a recordar ciertas situaciones o ciertas vivencias que ustedes en este momento no se acuerdan, pero que al charlarlas con otro pueden volver a la memoria, a la conciencia. También puede resultar significativo poder contar cómo eran las relaciones de ustedes con sus docentes, es decir, más allá de lo académico, por ahí cuando ustedes sentían que eran tratados bien, si eso generaba, digamos, un mejor clima para que se pueda dar el aprendizaje, o también, al contrario, digamos, cuando había tensión, eso generaba una situación donde se hacía difícil poder aprender o poder desarrollar normalmente la clase o poder expresarse. También es muy importante que ustedes puedan describir si sus familias tenían o no participación en las actividades escolares o podían acercarse a hablar sobre el desempeño de ustedes dentro de la escuela, o si eran citados para participar o en qué situaciones eran citadas sus familias a la escuela, ¿sí? Si había apertura o no por parte de la institución en cuanto a la recepción de las familias. También puede resultar significativo poder contar algo referido a los recreos, ¿sí? A cómo eran los recreos, si podían jugar todos, si no, si quizá en el secundario, bueno, no jugaban, pero bueno, si lograban integrarse en los recreos, o bueno, qué es lo que puede resultar significativo de eso. También poder contar sobre los actos escolares, sobre todo si pueden notar las diferencias de los actos escolares del nivel inicial con respecto a los de la primaria y respecto a los de la secundaria. Y también poder incluir información sobre sus asignaturas preferidas, ya sea por el contenido o por la forma de enseñar del docente, y aquellas que no les gustaba tanto también, teniendo en cuenta esto, ¿no? La asignatura o las formas de enseñar. Esperamos que el video les haya resultado útil con estas orientaciones para poder escribir sus autobiografías escolares. Recuerden que lo que deben hacer es una narración y tienen que respetar ese orden cronológico. Por lo tanto, no agoten las experiencias a 2 renglones, ¿sí? Sino que sean experiencias ricas donde ustedes puedan describir. Recuerden que las autobiografías escolares pertenecen a la esfera de lo íntimo, pero también de lo público. Por lo tanto, el que lo lea tiene que poder ubicarse dentro de la experiencia, poder entender qué sucedió en esa experiencia, ¿sí? Por lo tanto, intenten redactarlo de la manera más clara posible. Así que bueno, esperamos sus producciones y cualquier consulta nos seguimos comunicando a través de la plataforma. Hasta luego.